Sí, doctora, se ve. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hoy nos toca ver todo lo referente a coronas metal cerámicas. Es otra de las coronas totales o completas, tanto tiene bastante retención y resistencia. Las coronas totales o completas son altamente retentivas porque tienen mucha superficie de fricción, ya que cubren toda la porción coronaria de una pieza dentaria. Se trata de una pieza anterior o de una pieza posterior. Y realmente, muchachos, para tener éxito en el tratamiento en prótesis fija, cualquiera fuera la prótesis, restauración unitaria puede tratarse de una jacket, de una inlay, de una metal cerámica, etcétera. ¿De qué depende? ¿Por qué está determinado? ¿Cuándo digo yo que se trata de que esta mi corona ha tenido éxito? Justamente por el tiempo que va a durar en boca aquella corona, la longevidad de la prótesis. En todo ese tiempo tiene que haber salud gingival y pulpar. Es decir, la encía tiene que mostrarse con todas sus características de una encía sana y saludable. El color, rosa coral, el puntillado de naranja, el contorneado, etcétera, etcétera. Entonces, depende de eso. Por eso es que se dice, quien da el veredicto final, este juez, es el tejido gingival. Entonces, si mi encía está saludable en todo el tiempo que dure mi corona en boca, puedo hablar de que esa corona ha tenido éxito. Sobre todo, mi paciente tiene que quedar totalmente satisfecho. Entonces, estos tres parámetros se determinan el éxito o fracaso de una prótesis. Imagínense que yo cemente una corona metal cerámica bien lograda, estéticamente bien lograda, en un canino, en una pieza 13, pero mi encía está totalmente enferma, sangrante, supurante, rojiza. No puedo hablar de éxito, ¿no? Por eso es que eh, uno de los factores que determina es la salud gingival y pulpar. Ahora, ¿cuánto dura una prótesis? Muchas veces los pacientes nos dicen, ¿cuánto tiempo me va a durar? Es muy difícil predecir y decir, le va a durar 25 años. Difícil. Se considera una prótesis con éxito de acuerdo a la longevidad, de acuerdo al tiempo que dure en boca de aquel paciente, de 5 a 10 años. Si dura más de 10 años, genial. Si dura menos de 2 años o dura 3 años, no se puede hablar de éxito, porque una prótesis bien lograda, bien hecha, tiene que durar de 5 a más años, de 10 y más años, ¿sí? Ahora, tampoco todo en la vida es eterno. Mismo, si hablamos de los mejores carros, los hombres que saben de un Mercedes, de un Ferrari, etcétera, no van a durar toda la vida por ser fierro tampoco. Entonces, la verdad es que nuestras prótesis tampoco tienen que durar la vida entera. Por eso es que no se les tiene que mentir a los pacientes y decir, le va a durar hasta que se muera. Mentira, le va a durar de acuerdo a la calidad de prótesis que yo he hecho, mi tallado, mi sellado marginal, he cuidado la anatomía, ahí con un buen sellado marginal e integridad marginal, tengo una encía sana y saludable, mi paciente va a sonreír con una sonrisa natural, el mayor tiempo que quede en boca, bien logrado. Es una prótesis con éxito, ¿sí? Ahora, para nosotros realizar como estudiantes, ustedes llegan a ser profesional, sus dentistas de sus pacientes ya saben haciendo la práctica en clínicas, prácticamente para que un profesional ejecute todos los tratamientos, cualquier corona que haga debe pasar bajo estas 5 fases. Un tratamiento correctamente logrado, ¿por dónde empieza? Ya hemos hablado alguna vez, por un buen diagnóstico. Hacer un plan de tratamiento, o sea, planificación y tallar correctamente, cementar. Entonces, cuando yo cuido de todos los pasos, porque en prótesis, chicos, es como un eslabón, es como una cadena, que desde que llega el paciente al sillón, yo elaboro muy bien hecha su historia clínica. La historia clínica me ayuda o me corrobora a determinar el diagnóstico de mi paciente. Con un buen diagnóstico, yo empiezo y planifico.
voy a hacer primero, digamos, periodoncia, endodoncia en esta prótesis, en esta corona, voy a hacer una restauración con resina y luego voy a proteger con una metal cerámica, ¿sí? Entonces, son los pasos de planificación, los pasos a realizar. Luego ejecuto cada uno de estos pasos con el mayor cuidado. Hago una prueba de bizcocho si se trata de una metal cerámica, hago luego la cementación definitiva. Entonces, en eso consiste ejecutar todas las fases correctamente, concluyendo o completando este eslabón de un tratamiento en prótesis fija. El operador, o sea, nosotros, realmente no debemos hacer ningún trabajo sin antes saber cuándo indicar, cuándo voy a hacer una metal cerámica, cuándo voy a hacer una jack y además cómo voy a hacer, cómo ejecutar. Entonces, tanto ustedes como yo y todos los profesionales y los estudiantes que van a ser nuestros colegas, antes de definir qué tipo de restauración indicar a su paciente, tienen que saber en qué casos hacen o no hacen una jacket o una metal cerámica. O sea, hay que saber cuándo indicar y cómo ejecutar cada una de estas coronas, ¿sí? Cómo hacer, qué pasos seguir, ¿sí? Entonces, todas nuestras prótesis deben cumplir siempre estos principios grandes que son fundamentales, que van a ser los principios mecánicos, biológicos y estéticos. Dentro de los principios mecánicos están lo que es retención, resistencia y durabilidad estructural. Dentro de los principios biológicos están la integridad marginal y la preservación de estructura dentaria, ¿recuerda? Y por último, los principios estéticos. Aquí sabemos la salud gingivo-periodontal. Entonces, aparte de la forma, el color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo estos grandes tres principios, entran los 5 que hemos detallado paso a paso en el segundo tema, si ustedes recuerdan. Si ustedes consideran estos principios en cada uno de sus tallados, para cada uno de sus pacientes van a tener éxito. Además, nunca escatimen en la calidad del material ni en conseguir o trabajar con un buen mecánico, porque quiérase o no, muchachos, el 50% de éxito depende de nosotros y el otro 50% prácticamente es del laboratorista, porque si nosotros tallamos bien, tallamos por planos y aseguramos lo que es retención, cuidamos la vitalidad de la pieza si es vital, entonces debemos exigir a nuestro mecánico, porque hemos dado el espacio suficiente y necesario para que él se explaye en una corona, por ejemplo, una metal cerámica. Entonces, así como ustedes tienen el mayor cuidado, tienen también que conseguir un buen mecánico, porque también depende de él, de todos los pasos que hace en su laboratorio, el éxito de nuestra futura corona. ¿Ok? Ahora, ¿en qué casos está indicado hacer una corona metal cerámica? Como restauraciones únicas, o sea, individuales, una sola coronita, o múltiples. A veces hay una rehabilitación de toda la boca con pura coronas metal cerámicas. Se puede tratar de piezas anteriores o posteriores. Yo puedo hacer una metal cerámica. Como retenedores para DPFs y DPRs. ¿Qué significa esto? Para dentaduras parciales fijas y dentaduras parciales removibles. Bastante hoy por hoy se usa en puentes. Esas son las dentaduras parciales fijas. Y también en coronas, desde luego. Entonces, podemos usar esta corona con muchas indicaciones, en muchos casos. Ahora, cuando estoy frente a piezas con amplia destrucción por caries o fracturas por traumatismo, o ya una pieza con múltiples restauraciones ya preexistentes, resina por allá, una amalgama por ocluso distal, etcétera. Entonces yo puedo rehabilitar con una metal cerámica. También alguna vez para piezas anteriores cuando van a ser anclajes para ganchos en removible. Esto habría que ver dependiendo del caso, ¿sí? Ya les digo, cada caso es un caso. No todos por norma van a ser. Hay algunos pacientes que vienen y dicen, doctora, me voy a hacer una metal o una corona metal cerámica porque va a ser, ahí se va a apoyar el ganchito de mi prótesis, que me están haciendo una Roche, ¿sí? Una de cromo cobalto. Entonces, tal vez cuando el paciente está de acuerdo y el caso amerita, se realiza.
y sobre todo para restablecer el plano oclusal en una zona de apariencia o visible. O sea que se restablece el plano oclusal a base de coronas metalcerámicas. Si yo tengo piezas por un plano, pero hay unas 2 piezas que están por debajo de ese plano y hay espacio, un espacio muerto, en ese caso voy a mostrarles al final en los casos clínicos esto que les estoy hablando. Yo puedo mejorar ese plano oclusal, restablezco el plano oclusal a base de coronas metalcerámicas. Puedo. ¿En qué casos no puedo usar y realizar coronas metalcerámicas? Como en todo, existen indicaciones y contraindicaciones. No hago una metalcerámica en un chango de 13 años. No hago. ¿Por qué? En pacientes adolescentes, la cámara pulpar es tan amplia que esta corona, muchachos, requiere de un desgaste considerable de estructura dentaria. Tengo que dar espacio al metal y a la cerámica. Es metal con cerámica. Entonces, el desgaste es considerable. Si mi paciente es jovencito o es un niño de 10, 12 años, la cámara es amplia. Si yo desgasto, me aproximo mucho a la cámara pulpar. Se va a inflamar el tejido pulpar, va a haber dolor, va a haber sensibilidad al cambio de temperatura, etcétera, y va a ser una pieza que va a requerir un tratamiento endodóntico. En ese caso, no puedo hacer una metalcerámica, ¿sí? Entonces, tampoco frente a muñones ya muy cortos. Si estoy frente a un muñón bien cortito y no tengo espacio en oclusal, ni siquiera para agregar con resina ni nada de eso, no hay espacio en el plano oclusal, en ese caso no hago. Porque fíjense, desgasta en oclusal y en las caras libres para cualquier tipo de corona, dependiendo la cantidad de desgaste, ¿de qué depende? Del material del cual va a estar constituida mi futura corona. Acá estamos hablando de las metalcerámicas. Entonces yo debo tener espacio para el metal, para la subestructura de metal y para la cerámica o porcelana. Entonces, si estoy ya con un muñón bien corto y no tengo espacio en oclusal, entonces, ¿dónde voy a meter mi metalcerámica? Ubíquense, no puedo hacer en esos casos. Fíjense acá, un changuito de 12, 13 años, no puedo contar y hacer una metalcerámica porque voy a tingir un cuerno pulpar. La pulpa es amplia, ¿sí? Son las desventajas de esta corona. Justamente, estas coronas, cuando aún no están cementadas, son frágiles, son susceptibles de fracturarse. Si yo hago caer al piso por accidente corona de metal cerámica, se me va a cribar, se va a fracturar. Lo que no ocurre con una corona metaloplástica. Una metaloplástica puede rebotar, una de acrílico, no pasa nada, pero la de porcelana se criba, así como los vidrios de autos que se criban en pedacitos, de esa forma ocurre. Luego, otra desventaja es justamente la reducción considerable de esta corona, porque puedo someter al tejido pulpar algún trauma o tal vez a la necrosis de este tejido. Entonces, es una desventaja. Por tanto, en pacientes jóvenes, mucho cuidado. No se atrevan a hacer una metalcerámica en un paciente muy joven, ¿sí? Siempre para realizar cualquier tipo de corona, tienen que ver cómo está la cámara pulpar, la edad del paciente, cómo está su cámara. Una vez podríamos encontrarnos con cámaras retraídas. En ese caso, ya tengo espacio para mi metalcerámica. Pero si es un paciente jovencito donde su cámara pulpar está con sus pulpares bien amplios, no hago una metalcerámica. Es una limitante, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Si yo por cuidar esa cámara reduzco lo menos posible, ¿qué voy a tener como resultado? Voy a tener sobrecontornos de mi corona. Tanto va a tornarse antiestética mi restauración. Entonces, si yo no desgasto lo suficiente o necesario, lo que voy a tener es sobrecontornos. Fíjense acá, cuando la reducción es insuficiente, la corona se va a apoyar en encía. Fíjense esto, ¿sí? Entonces, se debe desgastar lo necesario y lo suficiente para dar espacio tanto al metal como a la cerámica, para que el mecánico se explaye, ¿sí? Entonces, la mayor ventaja de estas coronas o de estas restauraciones
que son altamente estéticas, sí, son bien logradas, son resistentes cuando ya están cementadas. Versátiles porque pueden llegar a cubrir las necesidades del paciente, dientes veteados, dientes fracturados, toda la cavidad oral, puedo hacer metal cerámica, ¿sí? Y son altamente funcionales una vez cementadas. Pero sí, estas metalcerámicas son menos estéticas que las totalmente cerámicas. Si yo hago una jacket de cerámica pura, sin nada de metal por debajo, desde luego que va a ser mucho más estética esta mi jacket de cerámica pura que una de metal cerámica. ¿Por qué? Porque si yo hago una metal cerámica, tiende a traslucir a la larga, muchachos, tornarse grisácea mi encía marginal en una pieza 11, imagínense. Entonces, puede hasta llegar a pigmentarse, a traslucir, tornándose grisáceo mi tejido marginal de mi encía marginal libre en esa pieza y se torna antiestético. Entonces, en conclusión, son estéticas, son resistentes, son funcionales, son versátiles, pero no más estéticas que una jacket de cerámica pura. ¿Ok? Para tallar, en muchos libros nos indican que hay que hacer un margen en cervical con una esférica. La verdad es que nosotros directamente trabajamos, mis estudiantes saben, no usamos esta esférica, usamos directamente la DTR, hacemos nuestros surcos guías de orientación y prácticamente vamos desgastando en todo lo que es cara vestibular, pero siempre con un acabado supragingival. Es mejor que ustedes vean el margen de su acabado cervical para luego, si tienen que retroceder, retroceden y hacen un acabado subgingival, digamos, o yuxtagingival a nivel gingival. Todo depende de la pieza que están trabajando. Normalmente, la reducción de caras de borde incisal, si se trata de un canino como este ejemplo, es 2 milímetros. Caras libres, 1.5 milímetros, ¿sí? Con la fresa DTR. Entonces, yo desgasto y uniformizo, digamos. Incluso nos indican que esta manera de tallado es mejor. Si uno talla primero la mitad de una pieza, vemos cuánto hemos desgastado y cuánto nos queda por desgastar en la otra mitad. Es una sugerencia. Prácticamente de esta manera trabajan los artistas, los ceramistas, los que tallan monumentos, qué sé yo. Miguel Ángel, por ejemplo, un terrible artista, dice que lo que hace un artista, y nosotros llegamos a ser artistas también, muchachos, porque tenemos mucho de esto, tenemos que imaginarnos a lo que queremos llegar. Si tengo este canino, yo tengo que ver cuánto tengo que desgastar, cómo quiero que quede mi muñón tallado. Es adelantarse a lo que quiero. Y de acuerdo a eso voy tallando. Entonces, uno mis surcos guías de orientación y voy desgastando. Primero, siempre trabajando por dos planos, mitad cervical, lo más paralelo, y mitad incisal a 45 grados. Siempre respetando estos dos planos, ya que esto asegura la fricción de mi futura corona, ¿sí? Luego, realizo el desgaste por caras proximales, siempre con la punta de alfiler. Separo el punto de contacto con movimientos de vaivén, evitando tocar el diente vecino. Si no es un punto de contacto y se trata de una superficie de contacto, entonces yo coloco una cinta matriz de metal para no atingir el diente vecino y voy con punta de alfiler, puede ser larga si estoy en sector anterior porque hay acceso, corta si no tuviera. Entonces separo y con mi DTR, una vez que creo espacio para que entre la DTR por mesial y distal, entonces repaso con convergencia hacia palatino en superiores y convergencia hacia lingual en inferiores. Prácticamente acá debo dar espacio a la papila, o sea, mi encía, para que mi corona se apoye en mi diente y no en la encía, ¿no es cierto? Entonces siempre debo definir y realizar un collar marginal bien logrado. Es ahí donde voy a asegurar mi sellado marginal de mi futura corona, ¿sí? Ahora, el desgaste por lingual, chicos, todo depende de la oclusión de mi paciente también. Normalmente me indican
con 0,7 milímetros es suficiente para yo desgastar. ¿Cuándo? Cuando la oclusión llega a ser traumática, cuando hay un traslape acentuado en la cara palatina o lingual. Si estoy frente a una oclusión traumática, chicos, yo voy a desgastar en palatino 0,7 milímetros. ¿Por qué? Porque voy a hacer con una cinta de metal amplia a este nivel por palatino, porque su oclusión no me va a permitir meter cerámica más por palatino. Pero si estoy frente a oclusiones normales, donde voy a tener espacio en palatino, voy a desgastar 1,5, igual que en vestibular. De esta forma voy a tener espacio tanto para el metal como para la cerámica, en vestibular y en palatino. ¿Me han entendido con esto? La reducción en palatino o lingual para una metal cerámica depende del tipo de oclusión de mi paciente. Si estoy frente a una oclusión cerrada, cubierta, con un traslape, donde el borde incisal de mis piezas anteroinferiores ocluyen a nivel del quinto cervical, no tengo espacio para colocar ahí metal y cerámica. Entonces voy a terminar hasta con una torpedito, voy a acabar de cingulum a cervical, pero de cingulum a incisal con mi oblonga o flama, como ven en la imagen, pero no voy a desgastar más de 0,5, 0,7 milímetros, que va a estar constituida así como para una biner, de esa manera, con una cinta ancha de metal, porque no voy a tener espacio por la oclusión o mordida de mi paciente. Pero si estoy frente a una oclusión normal, entonces voy a desgastar 1,5 porque voy a dar espacio tanto al metal como para la cerámica. ¿Sí? Entonces, si estoy frente a una oclusión normal, yo voy a acabar con una DTR para hacer un chamfer profundo chaflán en todo el collar marginal. Pero si estoy frente a una oclusión traumática, incluso acabando con una torpedito de cingulum a cervical por palatino, es suficiente porque va a estar solo una cinta de metal por ahí. Y como último paso, hago el acabado o pulido de mi tallado. Y voy a pulir y voy a pulir con las mismas fresas, con la DTR de grano fino, la oblonga de grano fino. Voy a pulir ¿con qué finalidad? De alisar paredes, redondear aristas, definir mejor la terminación cervical. Esa es la finalidad de un pulido. Por eso es que les decía, todo tallado debe ser pulido. Toda pieza dentaria tallada para cualquier tipo de restauración o corona debe ser pulido como último paso. Excepcionalmente, no pulo cuando estoy frente a muñones muy cortos, recuerdan, ¿no? Y el caso concluido de este canino bonito, bien logrado. Miren la salud de aquella encía. Aquí está el puntillado de cáscara de naranja, el color rosa pálido, el contorneado genial, el perfil de emergencia de mi corona, que es, el perfil de emergencia no es otra cosa que el contacto de los tejidos duros con los tejidos blandos. Mi corona nace debajo de la encía, tornando tan natural mi prótesis que cuando sonríe a mi paciente pasa desapercibido a los ojos de un buen operador. Entonces, de esta manera concluyo mi muñón y mi corona metal cerámica. ¿Están entendiendo, chicos? Hola. Se están durmiendo, creo, la mayoría. Sí, doctorita. Despierten, Entiendo. despierten, despierten. Bien, si han logrado entender hasta acá, nos falta la otra parte más de este tema. Espérenme un minuto y despierten. Chicos, antiguamente se trabajaba bastante con oro, con oro. En lugar de un metal no noble que ahora usamos, era oro, porque Bolivia tenía mucho oro. Y realmente el oro que se usaba es un metal tan noble que no se oxida, no se corroe con el tiempo, hasta puede llegar a desgastarse, pero nunca se oxida, como cualquier otro metal que puede oxidarse en boca. Entonces, antes se tenía indicaciones
habían coronas que se llamaban con collarless, sin collarless, todo depende del material y del caso. Entonces, ¿cuál era la diferencia en estos casos? Existían coronas de metal cerámica sin borde metálico. ¿En qué casos hacíamos esto? Cuando se trabajaba sin borde metálico, era un tipo de acabado marginal en hombro, no en chamfer profundo. Se ubican, un hombro nos da una DTP. Entonces, ¿en qué casos yo acababa sin borde metálico? Justamente cuando se rehabilitaba una sola pieza de manera aislada. Por ejemplo, solo la 11 o solo la 22, la única pieza que yo podía rehabilitar. Y todo dependía del tipo de tejido gingival que tenía. Muchos pacientes tienen un tejido gingival muy fino, delgado, casi transparente. En ese caso, yo puedo terminar en hombro, hacer un borde metálico, o sea, un acabado marginal sin borde metálico. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, la corona metálica, vamos a hacer un pequeño repaso, acababa en bisel o chamfer suave. ¿Quién me daba el bisel? Una torpedo, ¿sí? El chamfer suave. La, la, la corona metálica. La corona jacket, aprendan bien esto, acaba la jacket de material plástico en un chamfer profundo o chaflán, que me da una DTR. En cambio, la jacket de cerámica pura podía terminar en hombro. Recuerda, la Wiener era una combinación de estos dos tipos de acabado marginal. La Wiener por vestibular acabo en chamfer profundo y por palatino en chamfer suave con la torpedo. ¿Sí? En cambio, la única corona en prótesis fija que tiene 4 tipos de acabado marginal o terminación cervical es la cerámica. Les estoy diciendo, puedo yo acabar en hombro cuando hago una corona de metal cerámica sin borde metálico. Cuando estoy frente a una rehabilitación de una sola pieza de manera aislada, para que sea más estético, y también cuando estoy frente a encías muy delgadas. Yo acabo en hombro, que me da una DTP, un hombro, para jacket de cerámica y para metal cerámica, ¿ve? Sin borde metálico, sin collarless, ¿sí? Luego, acabo en un hombro biselado. Yo puedo acabar en un hombro biselado cuando antes se hacía con aleaciones áureas, o sea, cuando se trabajaba con oro. Las metal cerámicas antes, muchachos, se trabajaba con oro. Entonces se hacía un hombro y además este biselito para que esa cintita de oro se oculte debajo la encía. Entonces yo podía acabar en un hombro biselado. ¿Quién me da un hombro biselado? Primero hago el hombro a 90 grados de la pared axial a cervical, hago con una DTP y luego el bisel puedo hacer hasta con una torped, con una punta de alfiler, incluso puedo hacer un hombro con bisel. ¿En qué casos acabo? En las metal cerámicas, pero con aleaciones áureas, cuando se trabajaba con oro. Otro tipo de acabado marginal era el chamfer profundo o chaflán, que me da una DTR y es la que mejor resultado proporciona este tipo de acabado marginal, el chamfer profundo o chaflán, para las metaloplásticas, para las metal cerámicas, para las jackets de plástico, de material plástico, yo acabo en un chamfer o chaflán que me da una DTR. ¿Se dan cuenta? Además, nos indican que una metal cerámica yo puedo acabar en un hombro con bisel y además con una angulación interna redondeada. Es un último tipo de acabado marginal que nos han enseñado. Pero la experiencia que nos dice que la que mejor resultado proporciona es el chamfer profundo o chaflán. Fíjense, acá tengo diferentes casos clínicos, actuales y antiguos. Por ejemplo, para rehabilitar esta boca con este espacio, lo que se ha hecho es un puente de metal cerámica y además se ha mejorado esta pieza con fractura y de lo que era antes ha mejorado desde luego su sonrisa de este paciente, varón, ¿sí? Este es el caso. Luego, acá,
son metalcerámicas antiguas donde, fíjense el margen, bien oscurecidos, con diastemas, con cambio de color, etcétera, etcétera, con fractura. Entonces se hacen metalcerámicas y desde luego resulta mejor la estética de mi paciente. Otro caso clínico, aquí ha habido infiltración, hay espacios negros, fíjense, estos son espacios oscuros triangulares, son espacios negros, de lo que era, con las metalcerámicas han mejorado bastante, ¿no es cierto? Realmente las metalcerámicas hoy por hoy se utiliza bastante, y si estoy frente a un paciente sumamente exigente, ni siquiera va a aceptar metal, va a querer circonio cerámica. La próxima clase vamos a llevar estas coronas circonio cerámicas, ¿ya? Igual acá, fracturas, cambios de color, etcétera, con metal cerámicas. Dientes conoides, como en este caso, ausencia de laterales, directamente son caninos, centrales y caninos, se mejora con metal cerámico. Pero todo depende de la planificación, ¿sí? Y del diseño de sonrisa. Estos son casos antiguos, diastemas marcados, dientes conoides pequeños en este lateral. Entonces, con las metalcerámicas se han dado resultados. Son casos antiguos. Lo que les decía, para mejorar el plano oclusal es cuando tengo un plano, pero por debajo de este plano están 2 o 3 piezas superiores e inferiores. Yo hago mis metalcerámicas y mejoro mi plano oclusal en el lado izquierdo y derecho de mi paciente, ¿sí? Mejora el plano oclusal las metalcerámicas. Aquí existen retracciones gingivales, infiltraciones, etcétera. Se retiran estas coronas mal hechas, se limpian los tejidos cariados y se hacen una rehabilitación completa a base de coronas metalcerámicas, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo y pueda cancelar, porque no es muy barato. Y de esta manera concluye el tallado de una corona metalcerámica en posteriores, fíjense, con un chamfer profundo bien definido en todo el collar marginal. De esa forma va a apoyarse ahí mi corona y prácticamente voy a tener éxito. Pero todo depende también de mi paciente, ¿no es cierto? Bien, chicos, ¿han entendido? Sí, doctorita. Ya, muy bien. A ver, Pinaya Kelly, ¿está? Sí, doctorita. Ya. ¿Qué tipos de acabado marginal puedes hacer para una corona metalcerámica? Dame 2. El de chanfer, doctorita. ¿Qué chamfer? Porque hay 2 tipos de chamfer, suave y profundo. ¿Cuál haces? El suave, doctorita. Suave por palatino cuando estás frente a una oclusión traumática. No adivines, tienes que saber. Y normalmente la que más se usa es la chamfer profundo o chaflán. ¿Qué tipo de fresa te da este acabado marginal, Pinaya? El chamfer profundo chaflán, ¿con qué fresa trabajas? ¿Quién puede decir? Con la TTR, Perfecto, muy bien. Pinaya esté más atenta. Ahora, Sánchez Noemí, que no ha faltado ni una clase. Dime, Doctora. ¿cuánto desgastas en las caras libres para una metal cerámica? ¿Cuánto tejido dentario desgastas? O sea, en cantidad me refiero. Hablando en milímetros. Dependiendo, doctora, ¿Dependiendo de qué? a la oclusión, doctora. Ya, eso por palatino, pero normalmente en vestibular, ¿cuánto desgastas? 1.5 Está bien. es normal. 1.5 se desgasta en todo lo que es vestibular y también en palatino cuando estás frente a oclusiones normales, porque va a haber espacio para colocar el metal y la cerámica. O sea, en todo vas a desgastar 1.5 cuando estás frente a oclusiones normales, pero desgasta 0.5, 0.7 por palatino cuando estás con oclusiones traumáticas, cuando existe un traslape, cuando ocluye el borde incisal de los inferiores a nivel del quinto cervical o del lóbulo, del cuarto lóbulo, ¿recuerda? En ese caso, desgasta 0.5, 0.7.
Después normalmente es 1.5. Ok. A ver, ¿quién? A ver. Aris Pelicet. ¿En qué casos está indicado hacer una corona metal cerámica? Dame 3 indicaciones, rapidito. Aris, Cuando la pieza tenga múltiples restauraciones, ya, 1, en pacientes que ya tengan mayor de edad y esté indicado, ¿está en qué? que está indicado en pacientes mayores, ya que no se le puede hacer Ya, ya, una mejor. ya. Un poco por las ramas. Y un hito más, pero bien hecho tu indicación. ¿En qué casos haces? Mm, ¿Quién puede ayudar? Levante la mano y hable. En Del plano cruzado. restauraciones amplias con caries ¿Qué? y traumatismo. Establecer el Ya. plano oclusal, doctora. Es para mejorar el plano cruzal. Perfecto. En piezas anteriores y posteriores, como restauraciones unitarias, o sea, como coronas únicas o como puentes, ¿no? Para retenedor de puentes se usa bastante. ¿Y en qué casos no puedo hacer? A ver, Díaz. Ah, ya he hablado Díaz. Miranda. Miranda, José Luis. Sí, sí, sí. ¿En qué casos está contraindicado? En piezas no vitales, doctora. ¿No? ¿Estás mal? Yo, doctora, doctora, yo puedo en pacientes jóvenes, Eso. adolescentes con cámaras pulpares amplias y también pueden Perfecto. ser antegidas en conos pulpares y frente a Muy muñones bien. cortos en espacios en planos oclusales. Muy bien. ¿Quién ha hablado? Andrade Jazmín. Wendy. Andrade. Sí, Andrade Jazmín Wendy. Ya, muy bien, Wendy. Bien. Bien, chicos. A ver, otras preguntitas. ¿Cuál es la finalidad de pulido para cualquier tipo de corona? A ver, dígame, Moya Dayana. Moya. Moya no está. Ha llegado tarde, se ha hecho poner retraso y se ha retirado. Entonces le voy a poner 3 faltas. Para mí, Moya ya acá está afuera. Apenas tiene un presente. Hoy día que llegó tarde, se ha retirado. Doctora, Moya, ¿usted está? Yo ya le estoy poniendo 3 doctora, faltas. sí, Hable, sí, estoy doctora. hable, Moya. La finalidad es perseverar la morfología de la pieza. ¿Qué más? ¿Cuál era tu pregunta? Eh, Moya. era, ¿Cuál era la finalidad del tallado? No, no has estado ni atento a la pregunta. Eso ¿Cuál es escuchaba, la doctora. desventaja de esta corona Moya? A ver, dime, te cambio de pregunta porque estás hablándome otra cosa. ¿Cuál es la ventaja de esta corona y la desventaja de esta corona metal cerámica? La ventaja y la desventaja. La ventaja sería que Ve que no has estado atenta ni presente en la clase, Moya. No has respondido. ¿Quién puede decirme cuál es la ventaja de esta corona? Yo, doctorita, la desventaja es que Una sola puedes, persona va a hablar. Desgaste. Fernando. Ventaja sería estética. La desventaja sería desgaste considerable, alto costo y restauración frágil. No cementamos y se declive. Fractura. Has leído tus apuntes, pero no importa. Fernando, dime cuál sería la la ventaja, doctorita, la ventaja que tiene esta corona es que son altamente estéticas, resistentes cuando están cementadas. ventaja. Suele ser versátil a lo que requiere el paciente, doctorita. Bien.
Versátil significa que se acomodan, o sea, en casos de acuerdo a la necesidad del paciente. Es versátil, ¿sí? Entonces son funcionales y además estéticas. Por eso es que se usa en piezas anteriores y en piezas posteriores, como retenedor de puentes, DPFs y DPRs, de removibles también, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más se puede preguntar? Si se trata de una pieza anterior, ¿cuánto desgastas en bording sisal? Cruz Darling. Doctora, en- ¿Cuánto desgastas en bording sisal para una metal cerámica? Si se trata de una pieza anterior. Cruz, sí, doctora, en 1.5 milímetros, 2 milímetros. 2 2 por milímetros en bording incisal sisal. y 1.5 por vestibular. Ya. Y si se trata de una pieza posterior, ¿cuánto desgaste en la cara oclusal? Darle. En Guagama, a ver. Guagama, 1.5, igual, doctora. ¿cuánto desgastas, Guagama, si se trata de una pieza posterior en cara oclusal? ¿Han estado presentes o no? Chicos, Sí, sí cuando estuve yo presente, doctora, y la verdad lo entendí, pero es justo esa parte como que fue un poco rápida y no logré anotar, justamente eso le quería decir a César. ya, ahora un poco utiliza tu lógica, Guagama. Si para una corona metálica desgastas 1 milímetro en la no funcional y 1.5 en la funcional, prácticamente aumenta más 0,5 milímetros para dar espacio al metal y a la cerámica. Es decir, si se trata de una pieza posterior, desgastas 1.5 en la no funcional y 2 milímetros en la funcional. Se aumenta más 0,5, nada más. Aprendan eso. No necesitan tener mucha memoria. Es un poco de lógica también, chicos, pero si uno está atenta a la clase, ya elabora hasta la respuesta, pero ustedes creo que vienen, entran, dicen presente, lo dejan encendido y ni atienden. Eso me están haciendo pensar. Y la idea es que realmente, les digo, van a probar quien sabe, fija. Se supone que ya la práctica la han aprobado, por eso están aquí presentes. Pero eso significa que tengan que ahora aprender la teoría para con mayor facilidad realicen la práctica de fija 2 si merecen aprobar. ¿Sí? Pues estén atentos. Les dije que estudien el fin de semana. ¿Por qué? Ahora a propósito voy a decirles, bien que me han hecho ubicar que el 23 es feriado, el viernes. Entonces el examen vamos a dar el jueves, chicos. El jueves a las 10 de la mañana en el aula 21 voy a solicitar primero el aula, ¿sí? Entonces, el jueves va a ser el examen, ya no el viernes 23 porque es feriado. No podemos seguir retrasándonos. ¿Por qué? Todo está cronogramado en el curso de verano. No podemos irnos hasta la otra semana porque, ya les digo, está bien planificado. Nuestros temas, tenemos que ver los temas que se ven en el plan global de un curso regular en este verano. Por eso que hemos planificado vernos 3 veces por semana, ¿no es cierto? En un curso regular nos vemos solo los martes por la noche, una vez por semana. Tenemos los 4 meses. Ahora estamos con un mes prácticamente. Hemos empezado 9 de enero, ¿puede ser? ¿Cuándo hemos empezado? ¿Quién puede decirme? el 12, doctora. El 12, 12, doctora. no, 12. Y vamos a terminar el 9 de febrero, de eso estoy segura. Entonces, una vez más les repito, estudien conscientemente. Son temas cortos que se está dando,
repasen lo que se les está dando en esta parte en línea. Pueden revisar también el libro de Schillingburg, que es el libro base. Entonces, el día jueves a las 10 de la mañana va a ser nuestro primer parcial, no el viernes 23, porque es feriado. Ustedes mismos me han hecho dar cuenta, yo no me ubiqué. Yo creí que el 22 era el feriado como correspondía, pero creo que han postergado esta historia, han movido, ¿no es cierto? Entonces, voy a hablar con el coordinador del curso de verano, que es el doctor Rivera, y voy a quedar el aula. De todas maneras, yo les estoy adelantando para que ya vayan estudiando. El miércoles es nuestra última corona total o completa para que el jueves demos nuestro primer parcial. ¿Está bien? ¿Están avisados? ¿Comprendido? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Por favor, repasen sus apuntes. Si graban, repasen sus grabaciones. Lean el libro de Schillingburg, que es el libro base. Si encuentran otro libro como el de Rosentier, por ejemplo, o Pegoraro, etcétera, pueden también profundizar conocimientos con estos libros, ¿ya? Pero si ustedes dominan sus apuntes, ya el 90% ya saben, pero pueden complementar con otro tipo de, con libros, que es lo ideal. Interiorizarse más, profundizar más un tema a través de libros. Si uno entra a YouTube, por ejemplo, hay que ver bien las fuentes de información, porque no todo lo que está en YouTube es lo más correcto. Averigüen bien y básense en una buena fuente de información. Y para mí, lo más garantizado son los libros. ¿Por qué? Para editar un libro se demoran 2 o 3 años. Entra por 5 o 6 revisiones previamente antes de ser editado. ¿Está bien? Entonces, los libros son una fuente de información inequívoca. No pueden equivocarse. Se revisa muchas veces. Y para editar un segundo libro, se basan en ese primer libro. Por ejemplo, hay Schillingburg, el 1, hay el 2 y 3, en Pegoraro lo propio. En base a eso, corroboran o agregan más información, amplían o ven otros temas, digamos, para un segundo libro. Pero el primero es la base. Entonces, chicos, estudien, estudien, estudien conscientemente. ¿Está bien? Así nadie se aplaza. Porque quien no sabe va a reprobar. Les digo, no soy yo quien repruebo, son ustedes quienes reprueban. Entonces, ya antes de este fin de semana les dije, empiecen ya a estudiar, empiecen a estudiar. Ahora les repito lo mismo, tenemos tiempo. Hoy es lunes, martes, miércoles, porque el jueves es nuestro parcial, ¿ok? Sí. Está bien, ¿Están bien? Está Ya. bien. Ulloa, Edith. Doctora, Ulloa. doctora presente. Allá. A ver, a otra. A Pozo Manuel. Pozo. Así les pido, pues. Voy a Doctora, ponerle presente. 3 partes. Pozo. Doctora, presente. ¿Estás durmiendo, Pozo? Lovera. Presente, doctora. Bien, así es cuando están atentos. Guillén. Angélica. Presente, doctorita, buen día. No prendió. Despierta. Claure, Noemí. Presente, doctora. Eso. Gregorio, Fabián Gregorio. Presente, doctorita. Ya. La FF está. Fernández, Fernanda. Ajá, ya. Y Aguilar. Aguilar. Listo. Bien, chicos, nos vemos el día miércoles. Por favor, prepárense, estudien para dar un buen examen. ¿Estamos? Doctorita, una pregunta. El tema Dime. del día miércoles, ¿cuál es el
el tema que vamos a avanzar. ¿Sí me podría decir, por favor, para Las ir repasando? circoniocerámicas. Vamos a ver algo de las circoniocerámicas. Está bien, doctora, gracias. ¿Está bien? Perfecto. Doctorita, Bien, chicos. una pregunta. Sí, dime. Mi internet está un poco mal y no le voy a anotar cuál era el otro nombre de las terminaciones metálicas de las metalcerámicas, doctorita. De la metalcerámica son 4. ¿De No, cuál más doctorita, anotado? la parte metálica que viene por palatina en la Ah, ya, terminal. pues, cuando hay cinta metálica, es con a chanfer suave o bisel que me da una torpedo. Igual que en la metálica. Está bien, doctorita, gracias. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Está claro para todos? ¿Todo? Ya se han ido, creo, la mayoría. Bien, chicos, entonces nos vemos el día miércoles. Si ya no hay dudas que absolver. ¿Ok? Hasta el miércoles. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego.